mi pantalla. Listo. Entonces, el archivo PDF que yo les he pasado es sobre la práctica que vamos a tener el día de hoy, que es sobre circuitos magnéticos. Vamos a analizar las características de saturación de corriente de flujo del transformador modelado con histéresis. Vamos a hacer una simulación de un circuito eléctrico con transformador y vamos a verificar qué pasa con los flujos de dispersión y de magnetización. Además, analizaremos el comportamiento de la posición y del flujo magnético de un solenoide de retorno en función a la variación del voltaje de alimentación y del número de vueltas que tiene el solenoide. Para ello vamos a utilizar los siguientes modelos en MATLAB. Vamos a utilizar el modelo en MATLAB de un transformador monofásico, de una fuente de voltaje trifásica, de una fuente DC, de un switch, del solenoide magnético, de una carga mecánica, de una referencia eléctrica y sensores de movimiento translacional. En vista de esto, por favor, el procedimiento está dividido en tres partes. Una primera parte donde vamos a tener la parte de el transformador saturable con histéresis, luego vamos a ir al transformador monofásico con flujo de dispersión y luego vamos a hacer el de solenoide con bloques magnéticos y vamos a ver lo que nos pide el reporte de la práctica, ¿no? Entonces vamos a hacerlo primero. Para la primera parte, por favor, vamos a ir a MATLAB y en el Command Window vamos a poner Power Transfer His. Espérense que estoy con selector. Yo no quiero selector. Hermanito, Control C. Me vengo acá al Command Window, pongo Control V. Y vamos a esperar que nos abra el modelo. Entonces acá tengo mi modelo. Entonces, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice que abramos el menú del transformador y seleccionemos la casilla de verificación de simular histéresis con la herramienta Hysteresis Design del Power BI. Cargamos la característica de histéresis, cargamos el archivo Hysteresis Map y observa que el flujo y la corriente de excitación se muestran en por unidad. A ver, entonces este es el circuito sobre el cual nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Por favor, para ello vamos a ver o vamos a reconocer cada uno de los modelos que tenemos en esta página, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la fuente de alimentación de 500 kilovoltios. Si nosotros le damos doble clic a la fuente, nos aparecen las características y parámetros que tenemos de esta fuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice que es una fuente trifásica de 500 kilovoltios, está multiplicado por, como necesito la amplitud en RMS, por eso está el punto 8, es a 90 Hz de desfasamiento y tiene 90 grados, perdón, y tiene 60 Hz de frecuencia. Va a ir variando por amplitud. Acá usted puede poner por qué tipo de variación quiere hacer, si no quiere que tenga ningún tipo de variación, si quiere que la fase o la frecuencia se vaya modificando. El tipo de variación que vamos a tener es un tipo step, lo puedes hacer con tipo rampa o con modulada o en un tiempo de amplitud de pares, en este caso lo vamos a hacer por step. Y el step que va a ir variando es a razón de 0.375. Vamos a tener una variación en 0.05 a 1, ¿sí? Entonces, vamos a poner cancel acá. Vamos a ver la característica del branch. El branch me dice que es una línea trifásica RL con estas características. Esta es la resistencia y esta es la inductancia de esa línea que está pasando por ahí. ¿Sí? A su vez va a tener un branch de corriente que va a ir a... Yo estoy midiendo la corriente que está pasando por este branch. ¿Sí? Tengo una carga antes de que llegue al transformador. Esta carga
tiene este voltaje. Si ustedes se dan cuenta, aunque la fuente es trifásica, solo estoy obteniendo una línea, ¿sí? Solo una línea estoy mandando a este transformador, no estoy utilizando las otras dos líneas. Por eso es que el voltaje nominal de este resistor que está acá es 500 para raíz de 3. La frecuencia nominal es 60 y la carga que tiene este resistor que está acá es de 10 megavatios. ¿Sí? Acá no estoy sacando mediciones. Si quisiera sacar alguna medición, podría poner un branch de voltaje, un branch de corriente o un branch de voltaje y corriente. ¿Sí? En este caso no estamos accediendo a la información de voltaje o corriente que está pasando por esta resistencia, ¿no? Acá tenemos un reconectador. Este reconectador lo que va a hacer es abrir o cerrar en un determinado tiempo. El tiempo en el que va a abrir o va a cerrar va a estar fijado por nosotros, ¿no? Entonces acá se le ha puesto que posición inicial es 1, quiere decir que en posición inicial este está cerrado. Luego, a los 6 ciclos él va a abrir y luego a los 9 ciclos él va a cerrar. Y bueno, estas características del branch de resistencia o el snoover es para que no presente problemas, ¿no? No estamos midiendo nada, acá también podemos sacar mediciones de lo que está pasando por este dispositivo. Y luego tenemos nuestro transformador. Este transformador es saturable y es lo que les está diciendo en la primera parte del procedimiento. Les dice la primera parte del procedimiento, a ver chicos, abran el menú del transformador y seleccionen la casilla de verificación simular histéresis. Esta casilla que ustedes tienen acá es la que ustedes tienen que tener habilitadas, por favor. ¿Todos tienen habilitada esta casilla? ¿Puede repetir, profesora? Vine y le di doble clic a este transformador que está acá. ¿Sí? Y en este transformador tengo que tener la casilla simular histéresis activada. Tiene que estar el check. Ah, ya, gracias. Sí, sí, está. ¿Sí? Todos tenemos que tener ese check ahí activado. Y eso es lo que nos dice la primera parte del procedimiento. La primera parte del procedimiento nos dice, abre el menú del transformador y seleccione la casilla de verificación, simular histéresis. Con la herramienta Hysteresis Design del PowerWi, carga la característica de histéresis. Carga el archivo Hysteresis Map. Observe que el flujo y la corriente de excitación se muestran por unidad. Ya, esta parte que está acá ya está cargada, ¿no? Entonces ya tenemos cargado ahí la parte del Hysteresis Map. ¿Ya? Entonces, porque les dice, a ver, con la herramienta Hysteresis Design, vamos a ver si es que se hace eso. Con el PowerWi, Tools, Hysteresis Design. Ya está ahí cargada la característica, ¿sí ven? Por favor, ¿todos hicieron esto? ¿Todos pueden acceder a esto? Bien, en lo personal a mí me salió un error cuando puse el comando del inicio y todavía mi MATLAB está peleando con eso. Ya, entonces vamos a esperar que todos tengamos lo mismo. ¿Solo Efren tiene ese problema?
El resto de estudiantes ya pudo abrir, pudo verificar que esté chequeado este parámetro, por favor. Sí, yo sí lo tengo chequeado. Ya. Cristian, Jonathan y Luis. Sí, Miss. ¿Dónde vi ese gráfico que usted puso? Sí, Miss. ¿Qué gráfico? Vamos a la curva. Lo de la curva. A ver, déjame ver dónde está el modelo. Acá está el modelo. Ya, acá en el modelo, seguí lo que te dice el procedimiento. Te dice el procedimiento, abre el menú del transformador, abrí el menú del transformador, vi que está chequeada, puse cancel y luego dice, con la herramienta Hysteresis Design del Power Wii, el Power Wii está acá, le di doble clic, me vine a Tools, en Tools hay este módulo de Hysteresis Design y como está cargado hysteresis.map, te sale la característica de la curva y te dice que observes que el flujo y la corriente de excitación se muestran en por unidad. Esto es lo que te está diciendo. Mira, te está diciendo que la corriente y el flujo están en por unidad y estos son los segmentos de la característica de la curva hysteresis.map. Si ustedes quisieran trabajar con otro tipo de curva, acá ustedes van haciendo las modificaciones. Pero no vamos a topar nada de esto vamos a topar, vamos a dejarlo así tal como está. Entonces de ahí lo que se puede hacer es cerrar, se cierra y me quedé ahí, esperando que todos estemos ahí para poder continuar. ¿Ya están todos ahí para continuar, por favor? ¿Sí? Entonces luego nos dice que iniciamos la simulación y realicemos un análisis en el osciloscopio de formas de ondas de flujo, corrientes de excitación, corrientes de magnetización, tensiones y corrientes hacia el bobinado primario. Entonces vamos a hacer la corrida del modelo, ¿no? Voy a poner correr el modelo. ¿Ya? Y se me grafica la curva de característica corriente versus flujo. Voy a abrir el osciloscopio. ¿Ya? Cuando abro el osciloscopio, vamos a correrlo de nuevo porque se me fue la forma de onda. Ya, a ver, vamos a dejarlo ahí antes de que haga cualquier otra cosa. Vamos, ya. Entonces, cuando ustedes corren esta primera parte la vamos a analizar conmigo, luego ustedes lo hacen solitos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? En el osciloscopio nosotros podemos ver diferentes señales que están llegando de nuestro modelo. Si nosotros vemos nuestro modelo, vemos acá que hay un multímetro. Cuando yo les fui abriendo las fuentes, los branch, las cargas, fuimos viendo si es que estábamos mandando algún tipo de información de medición. Este multímetro que está acá, ¿sí? Está agarrando información ¿de quién? Está agarrando información solo del transformador. Mire, que está agarrando el flujo, la corriente de magnetización, la corriente de excitación, está agarrando la corriente que llega al devanado primario y está agarrando el voltaje que está en el devanado de alta y en el devanado de baja. ¿Por qué lo sé? A ver. Porque acá le está diciendo que este transformador de acá tenga todas las mediciones, incluido la característica de flujo, ¿sí? Entonces, por eso es que este medidor que nosotros tenemos acá tiene todas las características de ese transformador. Ahora, pero ingeniero, usted vimos que este también tenía unas características de medición, que este también está sacando una característica de branch de corriente y de voltaje. Sí, y miren, deberían de estar acá.
No, aquí no están. ¿Por qué no están? Aquí está. Y ve, esta es la que está saliendo ¿de dónde viene esta? ¿Cómo se llamaba este? Este se llama 500 MVA trifásicos. 500 MVA trifásicos, ¿ah? Es este que está aquí. Este IB que está aquí es este que viene de acá. Este de aquí no tiene ninguna medición. Y este de aquí tenía medición. Por eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo del transformador. Estos dos son del transformador que los tenemos acá. Esto de acá es del transformador. Tengo la corriente que está pasando por el devanado primario, la corriente que está pasando por el devanado secundario. Tengo la corriente de excitación, la corriente de magnetización y el flujo. ¿Sí? Entonces, esas señales que están ahí están yendo a este osciloscopio que está acá y están yendo al osciloscopio de esta característica que está acá, que es el que se nos abrió inicialmente. Entonces, ¿qué tengo? Tengo al flujo, tengo la corriente de magnetización y la corriente de excitación, tengo la corriente que está pasando por el breaker y tengo el transformador, el voltaje en el transformador, tanto en el devanado de alta como en el devanado de baja. Ahora, ¿qué pasaba? Una de las características iniciales, vamos a ver este primer tiempo que está acá, que va desde 0 hasta más o menos 0.05. ¿Qué está pasando? ¿Qué ustedes ven ahí inicialmente? ¿Alguien, por favor, que me pueda compartir qué es lo que ustedes ven inicialmente? Hasta ahí, ¿no? Solo esta sección que ustedes pueden observar ahí. ¿Alguno? ¿Alguien? Cristian, Jonathan, Luis, Andrés. ¿Alguien que En mi caso, pueda? mija, yo recién estoy terminando la primera parte porque tuve problemas con mi MATLAB, así que ¿Ya? no estoy tan al ritmo de la clase todavía, estoy recién Ya, haciendo los pasos. pero del modelo que tenemos ahí, ¿alguno de ustedes puede decirme qué es lo que está observando en los primeros 0.05 segundos que estamos simulando, por favor? Que las señales se mantienen un poco similares y luego van cambiando forma. Luego, la amplitud. ¿Qué pasa con la amplitud? ¿Qué pasó con la amplitud de aquí de este voltaje? Miren, inicialmente estaba más o menos en 0.8, está en ese valor y luego sube un poco más arriba de 1. ¿Qué pasó? Hubo un aumento. Cuando nosotros, o cuando yo les mostré, espérense un ratito, 0.8. Mija, ahí todavía no se está saturando el transformador. ¿No? Todavía no, No, ¿verdad? todavía no. Todavía no. La parte de saturación del transformador viene acá. Entonces, ¿qué yo les dije? A ver, cuando nosotros vinimos acá y abrimos esta fuente iba a tener una variación en su amplitud. Mire, que la variación de la amplitud de la fuente hace que el voltaje que esté pasando por aquí y el voltaje que él esté recibiendo inicialmente es en 0.08 y luego ¿qué hace? En 0.05 él cambia de amplitud a más 0.375. Si usted suma 0.8 más 0.375, eso es 1.17 más o menos. Entonces la amplitud que debería de estar viendo el devanado primario de mi transformador debería estar a raíz de eso, ¿verdad? Entonces si nosotros medimos, vamos a poner un medidor, ¿sí? Y si yo, ahí estoy justo en 0.5, sí. Y si yo mido y me vengo a medir el voltaje,
Déjenme ver. Estoy en el voltaje. Sí. Déjenme subir un poquito más el punto. Yo no puedo subir el punto. Yo no lo puedo subir. Ahí fue. Estoy ahí arriba. Mire, más o menos es 1 punto algo, ¿verdad? 1 punto... Ahí, vamos a medir este de acá. 1.08, ¿verdad? Todos estamos viendo ese 1.08. ¿Sí? Sí, Miss. 89. Ya, entonces, mire que la amplitud del voltaje subió, antes estaba en ¿cuánto? Vamos a ver, la amplitud de ese voltaje estaba antes en 0.79, más esa variación en 0.035 que está produciéndose, porque nosotros hemos programado acá en la fuente. Sí, acá en la fuente se programó que tenga un aumento en la amplitud de 0.375. Eso es lo que hace que ustedes inicialmente vean esta fuente, esta onda, y luego se vea una elevación en el voltaje. Esta elevación en el voltaje es porque nosotros lo hemos programado así en la fuente de alimentación. Ahora sigamos. Ya dejemos de un lado ese punto 0.7 y ahora sigamos. Ahora me voy a parar acá. Cuando yo me paro aquí, ¿sí? Yo tengo mi voltaje del transformador que sigue teniendo esa forma de onda, ¿verdad? Yo sigo alimentando, o mi transformador está siendo alimentado por esta fuente que está pasando aquí, y yo estoy conectado de línea neutro, estoy teniendo el voltaje que yo necesito en por unidad. Tengo una corriente del breaker de ¿cuánto? Vamos a ver esta corriente del breaker de cuánto es. Tengo esta corriente del breaker que está teniendo una forma muy parecida ¿a quién? A la suma de estas dos, ¿verdad? ¿Y a quién tengo? Tengo al flujo que tiene una forma muy parecida al voltaje que está llegando al transformador monofásico. Ahora, miren, en esta partecita de acá, yo veo cómo la corriente de magnetización y la corriente de excitación están en valores muy chiquititos. Miren, por ejemplo, en amplitud, estos dos están más o menos en 0.01 en por unidad. Esto es en por unidad. Este que está acá va a ser la suma de este que está acá más este que está acá. Están ahí como que van ahí caminando entre sí. Luego, ¿qué pasa? Acá están funcionando normalito, energizado mi transformador. No le llega completo el voltaje porque tengo una carga por ahí que está asociado. Entonces tengo un poquito de pérdidas. Luego, si yo me muevo a este sector que está acá, de aquí a acá, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué les decía el modelo? Inicialmente, el modelo les dice, mire, a los 6 ciclos, yo voy a abrir y voy a cerrar nuevamente a mis 9 ciclos. Entonces, ¿qué pasó con el flujo? Mire, el flujo venía tranquilito, venía normalito, venía él sencillo. ¿Y qué pasó? Una vez que él llegó a este punto de aquí y el breaker abrió a los 6 ciclos, ¿sí? Cuando el breaker abre a los 6 ciclos, espérense un ratito, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó?
Cuando el breaker abre a los 6 ciclos, mire que el flujo se queda en 0.8. Se queda en 0.8 algo, ¿no? Se queda él en 0.8 algo y ahí ya no hay razón de ser, ¿verdad? Él estuvo aquí, el breaker abrió y él se quedó en este valor. Él guardó ese valor, ¿sí? La característica del flujo es que él se queda con un flujo remanente. Y ya cuando vuelve a energizar, porque mire, la corriente del breaker se hace cero. ¿Por qué se hace cero la corriente del breaker? Porque el breaker abrió. La corriente de magnetización y la corriente de excitación también se vuelven a cero. Y el voltaje también cae a cero. Todos caen a cero excepto el flujo. El flujo, él se queda guardando ese nivel de esa corriente con la que él estaba trabajando y se queda ahí. Ahí, el flujo se queda ahí, normalito, sencillito, tranquilito, y dice, a ver, aquí pasó algo, pero yo tengo la capacidad de recordar ese valor y me voy a quedar ahí. Luego, cuando el breaker cierra, y el breaker le cierra, ¿a cuánto le cierra? A los 9 ciclos, ¿sí? Cuando el breaker le cierra a los 9 ciclos, todos vuelven a tener sus características inherentes, pero ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Parecería flujo? que el flujo incrementó. El flujo, como él se quedó en este valor, en 0.085, él va a iniciar desde este punto. Entonces, ahora, si nosotros hubiésemos trazado una línea acá promedio, ¿verdad? Este es su origen entre la onda positiva y la onda negativa, y acá el origen se desplazó. Ahora el origen está en 0.085 y aquí es donde nosotros vamos a ir viendo el corte de lo que pasa en la onda positiva y lo que pasa en la onda negativa. Lo que pasa en la onda positiva y lo que pasa en la onda negativa. ¿Sí? Ahora, déjenme, no sé por qué no me puedo mover. Déjenme mover. ¿Ya? Si nosotros nos movemos para acá, ¿sí? Vemos ahora cómo la corriente de magnetización y la corriente de excitación ahora tienen un solo comportamiento. Miren, si nosotros vemos eso, no, ahí no, es acá, ¿ya? Si nosotros vemos esto, que está acá, ellos están teniendo un solo comportamiento. La corriente del breaker tiene este mismo comportamiento hasta que todo vuelva a la normalidad, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que ustedes tenían que hacer en la parte de la práctica. Ustedes tenían que graficar y ver qué estaba pasando con la corriente de excitación, con la corriente de magnetización, con las tensiones, con las corrientes que van hacia el bobinado primario. Ahora, ¿qué les dice? Finalmente realiza una pequeña modificación en los parámetros del transformador y deseleccione simular histéresis. Una vez que usted realice esto, vuelva a correr, ¿sí? Y mire qué pasa cuando usted tenía esta situación y ahora qué va a pasar cuando usted haga sin la curva de histéresis. Por favor, esta parte las van a hacer ustedes y tienen 5 minutos para ello. Por favor, hágale una captura de pantalla al modelo que usted tiene en estos momentos, de tal manera que usted pueda ver la diferencia de qué pasa cuando, con estas características, cuando yo tengo mi simulado la curva de histéresis y qué pasa cuando no estoy considerando la curva de histéresis. De hecho, lo voy a hacer yo también. Voy a poner Windows Shift S, o mejor dicho, voy a venir acá a Files, Copy to Clipboard, dígame. ¿Pero hay que cambiar de valores o no? No, no tiene que cambiar de valores. Lo único que tiene que hacer es deseleccionarlo. Lo único que tienen que hacer es venir acá
al power, perdón, acá al transformador y sacar eso. Y poner apply, ok, y volver a simular. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué no hubo? Ya. A ver, vamos, para eso tienen 5 minutos. ¿Alguien se salió? ¿Qué pasó? A ver, para esta situación tienen 5 minutos, son las 11:40, 11:45, para que me hagan los comentarios de qué está pasando con una curva y qué está pasando con la otra curva. Con respecto al compañero que se salió, me dijo que tiene problemas con su internet y está usando sus datos y que por eso tiene inestable su conexión. Ah, ya está chévere. Gracias por la información. Me quedé así, ¿qué le pasó? En la segunda, o sea, en el segundo gráfico cambió más. En el primero, tercero y cuarto casi no. Ya, pues entonces, si ya tienes hecha el análisis para que presentes y nos compartas. O sea, me di cuenta, pero no. Ya. Revisa bien y luego me compartas, ¿ya? Tú vas a compartir. Tienes todavía unos minutitos para que analices bien qué está pasando ahí. La curva amarilla del segundo gráfico, ¿qué es, Miss? La curva amarilla en el segundo gráfico. ¿En cuál? En la que dice IMAG y de magnetización y de excitación. Esa. Sí, Miss. Ya, la primera siempre, a ver, cuando ingresa la primera señal, siempre es amarilla, la segunda señal es azul. Entonces, en ese caso, sería la corriente de magnetización es la amarilla y la corriente de excitación es la azul. Ya, Miss, gracias. A ver, dice finalmente, realiza una pequeña. Deja una consulta. Ujú, En el segundo gráfico, que es de I de magnetización y la I del flujo, así ujú, es, ¿no? sí. A mí o sea, el pico de la última fase, ya luego de que ¿cómo se llama? Se abre el break, creo que era el transformador, se lo abre, ya, a Ujú. mis picos de esa gráfica son extremadamente altos y no se los logra apreciar. ¿Estoy haciendo algo mal o...? No, inicialmente son chiquititos y luego van aumentándote. Sí, Por aumentan lo, bastante. por lo que cambia el flujo y ustedes tienen ahí un bucle. Entonces, eso es lo que está pasando. Ah, Ujú. No se asusten, así mismito es. Así mismitico. A ver, espérense un momento.
¿Ya tienen? Sí, Miss, pero la explicación no la tengo clara. A ver, ¿qué ven? ¿Qué cambió? O sea, el único gráfico en mi caso que cambia es el segundo gráfico, el donde ya se encuentra la corriente de magnetización y la corriente del flujo. Ya, ¿y O qué sea, pasó ahí? el primer cambio que yo puedo notar ahí es, por ejemplo, que en el primer caso, tanto el flujo como como la corriente de magnetización, ambas están, o sea, están haciendo ondas, ¿verdad? Están subiendo y bajando, pero son similares en su forma. Mientras que en el otro, el flujo en un inicio como que se mantiene constante, mientras que el voltaje sí tiene, sí va variando, pero ya después de un cierto tiempo, en este caso sería dos periodos más o menos, después de dos periodos, no periodos, después de dos ondulaciones, ahí ya empiezan como que a tomar la misma forma. Y eso es lo único que yo veo diferencia en lo demás, porque ahí el flujo solito está igual, lo que viene siendo también el voltaje lo veo igual, el breaker tampoco le vi cambio, o sea, eso fue lo que para mí cambió, no sé si esté bien mi apreciación. Ya. A ver. ¿Alguien más? ¿Que vea algo más por ahí? Miss, la curva de histéresis es la curva de magnetización también, ¿o no? Ajá, sí. Es la curva que está por ahí. A ver, espérenme un ratito. No les estoy proyectando nada, ¿verdad? Ni ustedes tampoco me están proyectando nada. A ver. No es la ventana que quiero proyectar, es toda la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, a ver. Vamos a hacer esto. Voy a regresar a las características. Voy a poner que simule esto. Está todo igualito, ¿ya? Vamos a poner apply, ok, y vamos a darle print. ¿Ya? Como ustedes ven, estas características de la corriente de magnetización y de la corriente de excitación. ¿Cómo está la característica del breaker? Vamos a fijarnos en corrientes. ¿Cómo están esas corrientes? En forma. A mi parecer, ambas estarían intentando tener la misma forma, pero desde un inicio ellas van intentando, o sea, como que acoplarse entre ambas. ¿Verdad? Y esta que está acá es como que el resultado, bueno, no tanto es como el resultado, más bien esta corriente del breaker, más o menos está siendo como la corriente de magnetización, ¿verdad? Perdón, la corriente de excitación. Está teniendo el comportamiento de esta corriente de excitación. Si es que fuera la suma, estuviera un poquito más deforme en esta forma que está acá. Es decir, esta corriente del breaker más o menos está teniendo la misma forma de la corriente de excitación. Ahora, miren lo que pasa con el flujo. El flujo tiene, la característica del flujo tiene un bucle. Está yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le quito esta característica? ¿Sí? Vamos a poner apply, vamos a poner ok y vamos a correr. Ajá, ¿qué pasó ahí? ¿Qué cambios vieron? O sea, el inicial que yo le dije a mí, si usted puede apreciar ahí en el segundo gráfico, la I de magnetización es la amarilla, ¿verdad? La I de magnetización es la amarilla, sí. Ya, sí se da cuenta que ahí, esa como que se queda en un mismo punto, está constante, mientras que la excitación está variando. Y después de un periodo de tiempo es que ambas empiezan nuevamente a intentar acoplarse. Y Eso es lo mira, que... ¿qué es lo que está pasando? Si ven, aquí, ¿qué pasó aquí? Está el tiempo cero
y luego está en 0.05. En 0.05 esta corriente, esta curva de la característica de curva de corriente versus flujo, ¿qué pasó? En 0.5 él se quedó acá arriba, ¿sí? Y no hizo la misma característica que estaba haciendo hace un ratito, que era en forma de bucle. Iba, venía, iba, venía, iba, venía, iba, venía. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo en 0.05 que tuve, una modificación de ¿quién? De la amplitud del voltaje. Como yo tuve una modificación de la amplitud del voltaje, algo está pasando con este flujo. Por eso es que este flujo inicialmente vino y ¡pum! Cambió. Como el flujo está cambiando, esta corriente de magnetización inicialmente fue 0, hubo una modificación en el flujo. Entonces, esa modificación en el flujo produce que este que está acá varíe, ¿sí? Entonces, miren, ellos venían así normalitos, normalitos, normalitos. Vino aquí algo los perturbó, ¿sí? Algo, hubo una modificación. Entonces, eso hace que la corriente de excitación tenga esta forma que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, ella tiene esa forma que está ahí en la onda positiva, luego tiene esta onda en la onda negativa, positiva, onda negativa, positiva, onda negativa, positiva, onda negativa, hasta que después ocurre esta de que abrimos y cerramos el breaker y luego él empieza a tener otro tipo de forma, ¿sí? Ahora miren cómo la corriente de excitación se ve afectada por esta corriente de magnetización. Miren cómo ella trata de seguirla. Y como aquí es 0, él trata de seguir su forma de onda. Nuevamente aparece la corriente de magnetización y la corriente de excitación trata de seguirla. Acá se fue, entonces ella quiso volver a su forma. Y luego, ¡pum!, otra vez volvió y trata de seguirla. Y así me deforma la onda, me deforma mi onda de la corriente del breaker. Y si nosotros hacemos un zoom a todo, ¿sí? Ya acá como que algo están haciendo, ¿no? Entonces, necesito que amplíen lo que hemos explicado acá en su reporte. ¿Qué está pasando de 0 a 5? ¿Qué pasa de 0 a 0.05? ¿Qué pasa de 0.05 hasta 1.11? No sé cuánto será el valor que está acá, justo antes del sexto ciclo. ¿Qué pasa del sexto ciclo en adelante? ¿Sí? Entonces dividan en 3 secciones. Una primera sección cuando todavía no pasa nada, una segunda sección hasta el 9º ciclo y una tercera sección a partir del 9º ciclo. Esto es lo que yo necesitaría que ustedes amplíen en el documento del reporte, ¿sí? Ahora vamos a la segunda parte, por favor. Es una pregunta. Ajá. A usted le sale diferente. ¿Cómo les sale a ustedes? El tercer gráfico a mí me sale nulo, o sea, no hay nada. O sea, bueno, al principio no hay nada. Déjame ver el proyecto. Yeah. Se ve. Ya es que yo hice un scope. Mira, al lado de la manito, si ves el que es para hacer zoom in, zoom out, al lado. Ah, sí, no, sí está bien, en la manito. Ajá. El tercero, coge el tercero, ajá. Y ándate a la amarilla. No, en la corriente de breaker. En la corriente de breaker, ajá. Y haz un zoom in. Pero no. A ver. Ya va, espérate. Te voy a solicitar control. Yeah. Permíteme. Ya, yo estoy aquí. Vamos nuevamente a ponerlo así en... Ya, entonces te decía que coges ¿ya? Y haces un zoom in, ¿ya? Aquí. Para agrandar lo que está pasando. ¿Sí? Ah, yeah. Yo agrando
puedo hacer lo mismo en este que está acá, para ir viendo qué le pasa a nuestra amiga corriente. Entonces acá la escala está como que más chiquita, y está más chiquita por estas corrientes que están acá. Entonces ahí estoy haciendo una autoescala para poderlas ver. Entonces aquí estás viendo lo que yo te presentaba en mi modelo, las formas estas raras de las corrientes que están pasando ahí. Bien, gracias. Ya, de nada. Sí, ahora les decía que vamos a la siguiente parte del procedimiento. La siguiente parte del procedimiento se me fue. ¿Dónde está? Ya, a ver, este que está acá, vamos a cerrar, y este está acá. Ya, la segunda parte del procedimiento nos dice que ejecutemos Sí, el disculpe que la moleste antes de que hagamos el segundo. Verá, a mí me salió un error cuando ejecuté mi archivo. No sé si, pero igual pude hacer todo lo que pidió, ¿no? Pero no sé si está bien o está mal. A ver, proyecto. ¿Puedo mostrárselo? Sí, sí. Verá, mire, me salió esto de aquí. Share content, y ahí supongo que es la de MATLAB. Todo, porque es toda la pantalla, porque si solo me presentas MATLAB, a Entonces veces no escribí sale nada. ahí mismo. Ajá. A ver, Mire, déjame esto me ver. salió, a ver. ¿Qué dice? Hubo un botón de errores. Yo no sé si a mí también me salió. Déjame ver. Pero igualmente, o sea, si pude ejecutar todas las cosas, si se da cuenta. Sí. Entonces no sé si está bien, está mal. Y al principio me cerró el MATLAB y se me hizo un relajo. A ver, algo quizás por ahí, algo interno estuvo haciendo, pero si te sale lo mismo que a mí, no hay Lo problema. único ¿Ves? nuevo que he hecho a mí fue agregar un toolbox que nos dio el profesor de robótica industrial, nada más. No sé. Ah, no sé, algo por ahí debe de ser, pero si te sale el modelo, te sale. O sea, Ya, listo. no veamos azules, izquierdos y derechos. A ver, entonces, la segunda parte, voy a cerrar este scope que está acá, y voy a cerrar también el modelo es este. Entonces, ¿quieren guardar? Ponemos no, para que ustedes puedan luego tener el archivo original, ¿no? Ahora dice el segundo procedimiento, a ver, en ejecutar esto que está acá, este comando, vamos a cerrar porque yo ya lo tengo ejecutado. Vamos a acá. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Ya. Entonces, vamos a copiar SSC, sub-transformer, vamos a dar asimismo Enter y nos va a aparecer el modelo del segundo procedimiento. Por favor, me avisan cuando todos tengan cargado el segundo modelo. El primero ya lo podemos cerrar, mi hijo no. Sí, ya lo pueden cerrar. Me avisan, chicos, que los estoy esperando. ¿Ah? Me avisan cuando ya a todos les haya abierto el modelo. A mí ya me abrió. Ya, tengo 4 estudiantes, una respuesta. A mí también, Luis. 2 respuestas, 4 estudiantes. Yo también. 3 respuestas, 4 estudiantes. El mío está abriéndome, es medio lentito. Ya, está bien, pero eso es que estoy esperando a todos. Por eso llevo el conteo. Mi hijo, una pregunta, no tiene nada que ver con la práctica. Su computadora es rapidísima. ¿Qué procesador es, por ese caso? Mi computadora es una que utilizan ustedes los niños para jugar. Ah, una gamer. Ajá, es marca MSI. Ah, esas son súper buenas. Sí. Entonces, ¿es mía? No, mi amor, vaya para allá, que estoy en clase, vaya. Sí. Pero en ciertas cosas es rapidísimo, en otras es así que da ganas de botarlo.
que no se confíen, no se confíen. Ya ves, ya me abrió. Ya, chévere. Te estábamos esperando. Ahora sí. 4 respuestas, 4 estudiantes. Porque el quinto estudiante se fue, que era el chico que... Ah, ya volvió. ¿Quién era el que se había ido? Ah, uno se fue. Entonces tengo Sí, 4 sí, respuestas. Yair. 5 estudiantes. Yair, ¿pudiste abrir el modelo? Yair. Estamos en este modelo. Yair. Bueno. Vamos a ver que muy probablemente no me esté escuchando por el problema que tiene del internet. Ya, entonces, vamos a ver qué tenemos en el segundo modelo. Me dice que el segundo modelo es un transformador eléctrico, acá nos dice, ¿no? Entonces dice que es un transformador eléctrico, vamos a ver qué tiene. Vamos a descubrir qué tiene. Tiene este voltaje de entrada. Este voltaje de entrada es una onda seno que está graficada en función del tiempo. Tiene una amplitud de 120 por raíz de 2. Tiene una frecuencia de operación de 2pi60 y está desfasado a pi medios. Ya esta es la información de la onda. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una fuente de voltaje, tenemos un switch, donde está ingresando esta fuente que teníamos acá, ¿sí? Está ingresando esta fuente en S, y en el lado de acá estamos conectándonos al terminal de referencia a tierra. Luego tenemos este modelo que está acá, que es un sensor de corriente. Entonces este sensor de corriente primaria que está midiendo la corriente que está pasando a través de este circuito que está acá. Tenemos una resistencia. Vamos a ver las características de la resistencia. Es una resistencia bastante grandecita de 8.46 ohmios. Sí, y tenemos nuestro transformador. Lo que tenemos del lado de acá es lo mismo que tenemos del lado de acá. Y acá tenemos la resistencia del secundario. Estamos midiendo la corriente que está atravesando por este canal de acá. Tengo una carga que en este caso está desconectada. Si ustedes pueden ver, el switch que está aquí está en posición de abierto o cerrado. Hola, ¿todavía están los 5? Preguntó si está abierto o cerrado el switch. Uh-huh. Yo diría que está abierto, ¿verdad? Está abierto, ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un determinado momento nosotros vamos a meter esta carga que está acá y vamos a ver cuáles son las características de esa carga. Esa carga es una rampa, ¿ves? Vamos a ver qué tiene esa rampa. Esa rampa está, el step va a estar en 0.5, inicia en un valor de 0 y a los 0.5 carga a 1. Entonces vamos a ver qué hace este modelito que está acá. Tenemos dos medidores, un medidor de voltaje que me está midiendo ¿quién? Está midiendo el voltaje en el devanado primario y el voltaje en el devanado secundario del transformador. Y me imagino que la corriente está midiendo la corriente en el devanado de alta y la corriente en el devanado de baja. Vamos a ver las características del transformador. Este transformador que está acá está siendo modelado. No es como el transformador que nosotros veíamos en el de acá. Voy a permitir de nuevo abrir el Power Transfer Keys. No es parecido a este transformador que está acá. Mire, si yo le doy doble clic, lo que me aparece es una máscara donde yo le puedo poner las características del transformador. ¿Sí? Cuando nosotros venimos al modelo de ahorita, no me aparece esta máscara, sino que lo que me aparece es el modelo del transformador como tal. Tengo dibujado la parte de los devanados primarios, tengo los leakage del primario, los leakage del secundario, tengo dibujada la reluctancia,
tengo un posicionamiento, tengo una referencia magnética. Entonces, esto es como ha sido modelado el transformador. No es lo mismo que lo que tenemos acá, que acá simplemente era una máscara. Sí, entonces voy a permitirme cerrar esto de aquí. Lo único que quería hacer era que ustedes vean la diferencia entre el modelo del transformador de la primera sección con el modelo del transformador de la segunda sección. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué me dice el procedimiento. El procedimiento me dice, realizar la simulación del circuito con los parámetros y valores por defecto del comando ejecutado. Entonces vamos a correr. ¿Sí? ¿Qué dice? Verificar las curvas de tensión eléctrica, corriente y flujo magnético de los devonados del transformador utilizando los scopes y el enlace plug fluxes proporcionados. Entonces vamos a abrir voltaje, corriente, voltaje, corriente y me dice que abra el plug flux. ¿Ya? Entonces vamos a tener esos tres dibujos ahí y entonces ya como en la primera parte del procedimiento yo dije todo, ahora necesito que ustedes en sus computadoras hagan esto que yo he realizado y me vayan presentando y me vayan exponiendo qué diferencias ustedes están observando. Para esta parte del procedimiento, asimismo voy a darles, ¿qué quieren? ¿5 minutos, 2 minutos, 3 minutos? ¿Cuántos minutos creen ustedes que podrían tener un primer análisis de lo que están observando ahí y de cómo hemos ido viendo en el modelo qué está haciendo, ¿no? Si es que se cierra la carga, si no se cerró la carga. Recordemos que había una carga que inicialmente estaba abierta y luego entra con 0 y luego aumenta a 1 en 0.05, ¿sí? Entonces, tengamos todo esto que les he dicho en un inicio en consideración al momento de analizar los gráficos que nos están saliendo. ¿5 minutos o 3 minutos? ¿Cuántos minutos? Mijo, una consulta. ¿Cómo abrió el último diagrama? Porque ya abrí el voltaje corriente. Ya, acá, ¿dónde está? Acá está el modelo. Aquí en el modelo dice plug fluxes. Solo doy clic entonces. Solo di clic en el plug flux, pero dale clic en donde dice plug fluxes, solo en ese. Ya. Porque es como que en un hipervínculo, algo así que les manda. A ver, chicos. Entonces, ¿cuántos minutos? 5. Son las 12 y 8, más 5, 12 y 13. Ya vamos, 12 y 15. Necesito que me den todos. Bueno, menos Yair que tiene problemas de conexión. Pero de ahí los 4, por favor, necesito que entre todos vayan presentando las máquinas para ir haciéndoles preguntas, ¿sí? Vamos, tienen hasta las 12 y 15. Son 12:08. Yo voy a estar aquí. Cualquier duda o cosa me preguntan. Mire que en el procedimiento le dice realizar un análisis de las curvas visualizadas para el intervalo de 0 a 0.05 sin carga eléctrica en el devanado secundario y de 0.5 a 1 segundo con carga eléctrica en el devanado secundario. Por favor, miren todo eso, ¿no? ¿Ves esa parte que dice leakage flux, que es cuando ya se habilita la carga? ¿Se puede decir que es un flujo que se está escapando o estoy traduciendo mal? El leakage flush creo que es flujo de dispersión. Pero entonces ese flujo de ahí se pierde o también influye en el sistema. Ya voy a revisar porque yo simplemente lo cerré. Déjame volver a abrir, ¿ya? Ya.
Jonathan, presente su computadora y exponga. Llame. Yo estaba jugando un poco con, si es que se dieron cuenta, con una pantallita que estaba por ahí, donde ustedes, si ustedes ponen en Explore Simulation, les sale la pantallita que yo estaba por ahí moneando. ¿Qué? ¿Estaba compartiendo pantalla, pues? Yo sí estaba compartiendo pantalla, pero bueno. A ver, cuéntenme, ¿qué estaban viendo? O sea, ahí le di play y me salieron estas gráficas, pero Ya. ¿Y qué puedes decirme de esas gráficas? Por ejemplo, a ver, enfoquémonos contigo en el voltaje. A ver, solo abre voltaje, ¿sí? Cierra las demás, cierra. Cierra las demás y enfócate solo en el voltaje. ¿Qué tú ves? ¿Qué ha pasado ahí? En el devanado primario y en el devanado secundario. o sea, lo que puedo notar así rápidamente es que el voltaje del primario es más alto que el secundario. Porque es el Este, devanado primario y el otro es el devanado sí. secundario. Bueno, ya. ¿Qué Y más? ¿Qué más aquí, podemos aquí en decir? 0.5 hay una, como que se corta, baja y otra vez empieza la señal. Ya, a ver, ampliemos ahí en 0.5. No, con la otra, con el otro. Con el segundo. No, regresa. El segundo es ese que está ahí. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en 0.05? ¿Qué les dije que iba a pasar en 0.5? ¿Alguien se acuerda? Cuando estuvimos viendo el modelo del transformador. ¿Qué iba a pasar? Eh, Pues, no me acuerdo como Hay timing, una pero en la carga gráfica se ve que hay eléctrica un pico. en el devanado, ¿no? Había Sí, una carga. ajá, se mete una carga, exacto. Se mete una carga, ¿verdad? Y la carga iba a entrar. ¿Cómo iba a entrar la carga? Vamos viendo la característica de esa carga, por favor. Ándate al modelo y miramos la característica de esa carga. Tiene No, una resistencia. sí, pero la otra carga, la que ingresa cuando el switch cierra. Miren que en 0.05 él va a ingresar con un valor de 1 por unidad. Ya, ahora sí sale. Salgamos de ahí. Ya, yo tengo esa característica de que la carga va a ingresar cuando sea en 0.05. ¿Qué carga está ingresando? Esa load que estaba ahí, esa resistencia. Entonces, nosotros estamos viendo inicialmente que el sistema sufre una perturbación, pero la perturbación la está haciendo la carga. Inicialmente, ese transformador, ¿en qué está operando? Antes de 0.5, ¿cómo está operando ese transformador? Si no tengo carga, ¿cómo estoy haciendo que opere ese transformador? Chicos, si no tengo carga, ¿cómo está operando ese transformador? Chicos, están viendo un whiteboard, ¿verdad? Sí, me. Dos. Ya.
A ver, ustedes tienen esto que está acá. Ustedes tienen este transformador que está acá. Y este es el devanado primario y ese es el devanado secundario. Déjenme ver cómo está el transformador, que no me aprendí la característica. Ya, ustedes tienen una fuente de voltaje que está acá, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí una fuente de voltaje, ¿ya? Y acá ustedes tienen un interruptor, ¿qué hizo? ¿Ya? Que está acá, ¿ya? Perdón la chuequez. Entonces, este que está acá dice que va a cerrar en T igual a 0.5, ¿ya? Esta es la carga. Antes, o bueno, espérense un ratito, no le vamos a poner antes. Le vamos a poner de 0 a 0.5. ¿Cómo está el transformador? El transformador está así. Ya les pedí disculpas por mis dibujos, ¿verdad? Entonces, él está así. ¿En qué está trabajando este transformador? No se ve mi casi abajo. ¿En cómo? No se ve casi abajo, o sea, lo que escribió con un rojo no se ve casi. No se ve, no ven. Se corta la O mitad. sea, yo veo el gráfico, me es bien, pero no sé si escribió algo más abajo del gráfico. ¿Qué gráfico ven? ¿Ven uno de color negro y uno de Y color uno de rojo? color rojo, ajá. ¿Todos ven esto? Sí, sí, ya vi, ya vi. Ah, ya. Listo. Entonces, este gráfico que está de color rojo, ¿cómo está trabajando el transformador? ¿Cómo se llama esa operación? Cuando no tiene carga. En vacío, ¿verdad? Sí, sí, sí pueden reconocer que esto está en vacío. No está con carga, ¿sí? Cuando nosotros estamos sin carga o también se lo llama sin carga, operación sin carga, ¿ya? Entonces, cuando no tenemos carga, el transformador lo único que está haciendo es conectado. No está entregando su potencia a nadie. Nadie está consumiendo esa potencia que él está generando. Al momento que nosotros cerramos esto, y entonces voy a tener esta situación que está acá, que estoy dibujando en color verde, ¿sí? Yo voy a tener acá una resistencia, y entonces esta carga que está acá está consumiendo la potencia que este generador está, perdón, que este transformador está teniendo. Entonces él está consumiendo, puede estar consumiendo un kilowatt, un kVA, puede estar consumiendo 2 kV, y digamos que este es de 10, es de 100 MVA, por decir un super hiper transformador, y tengo una carga chiquitita, 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 ¿ya? Entonces, esto es lo que estamos haciendo desde T mayor o igual a 0.5. El transformador deja de operar en vacío y empieza a operar con carga, ¿sí? Esto es lo que está haciendo. Aquí opera en vacío y acá opera con carga. Ya, una vez que entendimos esto, a ver, ya, y cuando ya no quiero presentar la pantalla, ¿qué hago? ¿Dejar de presentar? Espérense, que nunca había presentado la pantalla. Ya, entonces, ahora sí, ¿quién estaba proyectando? ¿Quién era? Andrés. Andrés, ¿eras usted? ¿Qué estaba Yo, proyectando? profesor. Ya. Ahora, regresemos a la pantalla de Andrés. ¿Qué pajarito tienes ahí Un adentro? agaporni. ¿Un qué? Un agaporni. Así es el nombre de la especie. A ver, muéstralo. A ver. Perdón, chicos, la curiosidad mató al gato. No sé si lo ves. A ver.
Uy, qué lindo. ¿Y qué recibe clase contigo? No, sino que estaba en el cuarto, pero se vino para acá, creo que ya tiene hambre. Ah, pobrecito, no le das de comer. Bueno, ahora sí, presenta. Ya. Ahora, Andrés, ahora con esto que yo te acabo de decir, ahora sí dime qué es lo que tú ves en la curva de voltaje. Que primero, al estar sin carga, está la conexión al vacío. Ajá. Y luego a los 0.5 ya... Ya ahí ya metimos carga, ¿verdad? Sí, ya Entonces, metimos carga. entonces, si yo proyecto mi pantalla, gracias Andrés, si yo proyecto mi pantalla, ¿sí? Y vamos a ver el de voltaje estábamos viendo, ¿no? Entonces hago más grande acá el voltaje. Yo puedo notar dos cosas, chicos. Quiero que por favor ustedes Miss, tengo noten. una pregunta. Ajá. Mire, en la parte cuando está en 0.5, ¿verdad? No solo cambia el pico o sea, de la amplitud que tiene, sino que si usted aprecia, también como que disminuye un poco, o estoy errando en Sí, eso. sí, sí. No, no, no. Es justo eso lo que les iba a comentar. A ver, chicos, si yo le hago este reajuste a la pantalla, pasa lo que nos acaba de decir Efren. Efren nos dice, ingeniera, pero aparte de esto que yo estoy viendo aquí, da la casualidad, ingeniera, que yo veo que como que la tensión que estaba en el secundario del transformador cae un poquito. Sí, efectivamente eso es lo que pasa. ¿Qué sucede? Que vamos a hacer un scope súper chiquito aquí, ¿ya? ¿Qué sucede? Que como el señor transformador estaba trabajando en vacío, no tenía carga que le estuviese molestando, ¿verdad? Es como que la carga está ahí y le dice, dame potencia, necesito consumir lo que tú estás transformando. Entonces, como no tenía quien lo moleste, él estaba feliz de la vida y él estaba trabajando en vacío y estaba con esta nivel de voltaje en su primario y con este nivel de voltaje en el secundario. Ah, pero ¿qué pasó en 0.5? En 0.5 entra la carga y entraba una carga, hay que ver en relación a lo que él está botando de potencia, cuánto es lo que le hace el... Mire, es una carga de 2.88 ohmios. Entonces, esta carga lo que está haciendo es que el voltaje en el secundario como que trate de, como que tiene una pequeña caída de tensión, ¿sí? Tiene una pequeña caída de tensión, pero no es una caída de tensión que debamos de preocuparnos. ¿Cuándo nos debemos de preocupar? Cuando la caída de tensión ya cae por debajo de los 0.92 por unidad, ¿sí? Acá todavía no tenemos esa caída de tensión. Mire, de hecho, si nosotros ponemos un medidor acá y yo me muevo, ¿dónde está el punto? Acá está el punto. A ver chicos, espérense. Yo detesto estos medidores porque no los sé utilizar bien. Voy a dejar de tener el puntito ahí y ahora sí me voy a mover. Y así es esta situación. Ya. Si yo me pongo acá, ¿sí? Y pongo en el secundario, ¿sí? Yo en el secundario, justo ahí, justo antes de que haya ese ingreso de la carga, él está en 16.9. Una vez que él pasa y ya está la carga consumiendo, él está en 15.6. Vámonos un ciclo más arriba, está en 16. ¿Y cuánto estaba un ciclo más acá? Estaba en 17. Mire, él ha perdido solo 1 voltio y ese 1 voltio no me representa tanto en la vida real esa caída de voltaje. Pero efectivamente, cuando nosotros tenemos la inserción de una carga, el transformador va a sentir como una caída de voltaje. De hecho, usted lo vive en su casa todos los días.
Cuando la mamá prenda la licuadora, ¿qué le pasa a los circuitos de su casa? Pierden potencia, creo. ¿Verdad? Es como que hay un pequeño, o sea, si usted tiene focos un poquito más sensibles al voltaje, usted va a ver que como que se bajonean un poquito, ¿verdad? Es como que usted siente ahí un pequeño bajón. Ese pequeño bajón es porque nosotros estamos agregando una carga que no está constantemente conectada, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando. Tenemos un pequeño bajón debido a la inserción de la carga. Listo. Siguiente estudiante. A ver. Alejandro. Alejandro, presente su modelo, por favor. Yo le comparto eso. ¿Sí se ve? A ver. Sí estoy viendo. Háblame, ¿qué pasa con la corriente en el devanado primario y en el devanado secundario? Ahí creo que sí se visualiza más la entrada de la carga. En 0,5. Se ve claramente que pasó algo relevante. Me imagino que fue la carga que entró. Y también acá, si yo lo aumento, a ver. ¿Dónde era? Ajá. El devanado primario entró con más corriente. Y el devanado secundario ya, o sea, disminuyó la corriente. Ajá. Entonces, ahí vuelta ahí otra situación, ¿verdad? Hace un ratito nosotros veíamos en el primer ejemplo que nosotros teníamos por ahí una corriente de magnetización, una corriente de excitación que estaba por ahí andando, ¿verdad? Entonces, acá ya vemos que cuando está en vacío, lo único que tenemos es esas corrientes que están ahí. Pero cuando ya ingresa carga, ¿qué le pasa a la corriente? Aumenta considerablemente y lo que nosotros vamos a tener es el conjunto de todas estas corrientes que están circulando por ahí, ¿ya? Entonces, por favor, esa parte de ahí. A ver, ahora el último, a ver, Efren fue que me preguntó de dónde saqué el último, no sé cuál de los dos Efren, perdón. Por favor, analicemos la parte donde decía lo del flujo. Ah, fui yo entonces. Lo Ya. del flujo, ajá, sí, ya. Ajá, entonces ya tienes que haberle echado un poquito de cabeza. Presenta esa gráfica, por favor. Ya ahí voy. A ver, entonces sería esto de aquí, ¿no? ¿Verdad? Ajá, sí, eso que está ahí. Es que no estaba viendo la pantalla, estaba viendo mi pantalla. A ver, ya. Entonces, ¿qué pasa ahí con el flujo? Mira, ahí que hay dos cosas, ¿no? Está el flujo del transformador en función del tiempo, me imagino, sí, porque abajo dice tiempo. Y está el flujo de dispersión primaria. Claro, o sea, lo que yo veo aquí es que, por ejemplo, el flujo magnético del transformador está siempre igual en todo el instante de tiempo, o sea, de 0 a 1 es el mismo. Ajá. Mientras que, o sea, sería el flujo, ¿cómo era? Flujo de dispersión, ¿verdad? Ajá, líquido. El flujo de dispersión primario, en este caso el transformador, solamente aparece en el momento que ya entra la carga. Es habilitada, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí tenemos que buscar un poquito más de teoría que nos explique qué es lo que está pasando ahí. Porque de hecho, puedes hacerle un zoom en la parte donde dice 0. Aquí. Ajá, sí, pero un zoom así a lo vertical, no a lo horizontal. Mira, que no está, ¿sí te das cuenta? Sino que, ¿qué es? Es muy pequeño. Ah, ¿verdad? Ya, no es que no está, no es que no tengo ese flujo de dispersión primaria, sino que sí lo tengo, pero es muy pequeñito. Es ¿Y el muy, hecho muy, de muy que sea pequeñito. pequeño lo hace despreciable o no se puede decir que es despreciable ese flujo? No es que es despreciable, él está ahí, solo que es muy pequeño y de hecho cuando entra la carga, hazle un zoom out. Ah, ya, listo. Yo me muero aquí.
¿Ahí? O ponle cuando esté en la casita. Si dale clic a la casita que ves ahí. Ya. Ya. Entonces, mira, que cuando la carga está, mira las unidades, por favor. Es 1 por 10 a la menos 5. Ah, sí, por 10 a la menos 5. Sí. Ya, entonces, el tipo está ahí. Solo que lo vemos un poco más grande porque la unidad es elevado a la 10 a la menos 5 y hace un ratito cuando nosotros hicimos un zoom in estaba 10 a la menos 6. Entonces el flujo está, no es que crece considerablemente, sino que siempre va a estar ahí, ¿ya? Sí. Sino que cuando está la carga como que se hace un poquito más presente, ¿ya? O sea, Entonces, no es como que no es o sea, que no aumenta. está, no Ah, es ya, que no está, él está, tú lo estás viendo ahí está él, está ahí, hay ese flujo de dispersión en el primario, va a haber ese flujo lo estamos viendo en el primario, porque si estuviésemos en vacío, como está abierto, de hecho no sé si es, déjame ver deja de acá. compartir. No, Ya. tranquilo. ¿En qué unidades está? En Weber. Sí. MMF. Déjame ver si en esta de acá está. No está. Sí. Sí. Ya. De hecho aquí sí está. Ya, de hecho ese comportamiento que ustedes están viendo ahí es el mismo comportamiento que ustedes van a ver en el devanado secundario. En el devanado secundario, ahí cuando nosotros hacemos déjame ver que hago un zoom in. Ya. Acá sí es 0. A ver, les voy a presentar. Sí, voy a presentar yo, ¿ya? Espérenme un segundo. A ver. Ya, a ver. Voy a regresar acá a la casita. ¿De dónde saqué esto que está acá? Déjenme salir de aquí. Déjenme. A ver. Tengo muchas cosas abiertas. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá estás. Ya. Entonces, yo me vine acá al punto 2 y puse explorar resultados de la simulación. ¿Sí? Y se me abre esta ventana que está acá. Por favor, usted lo puede hacer en casa. Entonces, ahorita con Efren estábamos viendo el resultado de este flujo de dispersión en el primario y el flujo magnético en el transformador. Entonces, estábamos viendo la disyuntiva de que aquí existe ese flujo y que luego cuando nosotros metemos la carga, da la casualidad que ese flujo se hace un poquito más visible, pero le decía, a ver, miremos las unidades en cómo están, por eso es que lo vemos un poco más visible con respecto al que está acá, porque quizás acá es muy chiquitito, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si es que me deja, no me deja hacer nada, ahí fue. Entonces, miren, conforme yo me voy acercando, ¿sí ven? Él está ahí, pero es tan chiquitito, mire, que está a 10 a la menos 7. ¿Ya? Y que cuando estoy acá en casita está en 10 a la menos 5. Ahora, vamos viendo el del sensor, del transformador, pero en el lado secundario. Entonces me vengo acá al transformador, me vengo al secundario. Y entonces, mire, el que está presentando acá es este phi en Webers, que sería este phi que está acá en Webers, ¿no? Entonces, mire, ¿qué pasa acá vuelta con este flujo de dispersión en el secundario? Que en el secundario inicialmente no hay nada, mire, ve. No hay nada, ¿ve?
No hay. Por más de que yo le haga un zoom in, no hay. ¿Y por qué no hay? Alguien que me diga. ¿Por qué no hay? Porque yo no lo estoy viendo. Porque no tengo conectado carga, ¿verdad? Y ahora sí, cuando conecto carga, el mismo efecto que se va a ver acá en el flujo magnético del lado primario, yo voy a ver ese efecto también en mi lado secundario. Como acá es muy chiquito, acá esto ya es imperceptible. Ahora vamos a ver el que estaba en la reluctancia. En la reluctancia, miren, que en la reluctancia siempre iba a tener. ¿Dónde está la reluctancia? Venimos acá y es este que está aquí, ¿no? Este que está haciendo el intercambio, lo que está haciendo es simulándole el núcleo del transformador, por favor. Entonces los flujos que van de un lado al otro siempre están. Entonces por eso es que está teniendo esta característica. A él no le importa si está la carga o no está la carga, porque el flujo que va en el núcleo, que está atravesando el núcleo, siempre va a estar. ¿Está claro? ¿Claro como el agua o turbio como el agua? Otra pregunta inocente con respecto al tema. Ya, o sea, al inicio no se aprecia que está ahí, pero sí existe ese flujo, ¿no? Pero, sí. O sea, la pregunta como tal es cuando ya aparece la carga, ¿de hecho incrementa su valor numérico ese flujo o no? Simplemente es que se lo aprecia ya después de que está la carga. Incrementa su valor numérico y de hecho lo vimos acá en el otro modelo. Bueno, ya lo tengo cerrado. Lo vimos en el otro modelo que cuando estaba, que así mismo, cuando no teníamos la carga o cuando ya tuvimos la carga, ¿qué pasaba con el flujo? Se veía incrementado. Recuerden que en un inicio ambos venían, la corriente de magnetización y la corriente de excitación, venían chiquitos y luego ya cuando ya se metió la carga, ya él quedó, ya era, que ustedes mismos dijeron, ingeniera, pero se eleva tantísimo, ¿ya? Entonces, sí se incrementa, ¿ya? A la final, eso es lo que queremos saber. Listo, chicos, como tarea, les queda la parte del solenoide con bloques magnéticos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Asimismo, creo que tienen que poner en el command window esta que está acá, ¿sí? Ponen control C, vienen acá al command window. Por favor, me confirman que estén viendo mi pantalla. Sí, mira, sí. Confírmame. Ya, entonces ponemos ese comando y se nos va a abrir el del solenoide. Vamos a hacer lo que nos dice acá la práctica, ¿no? Acá les dice que tienen que variar la fuente de voltaje, tienen que variar la carga. Miren, dice, varíen la fuente del modelo de C. Les permite ver cómo ustedes varían esa fuente del modelo de C. Van a tener que anotar acá una tabla de valores. Variación en el número de vueltas del inductor. Van a tener que modificar el número de vueltas del inductor. Y tienen que graficar acá qué es lo que pasa cuando ustedes hacen la variación de ese flujo de vueltas. Cualquier duda me van ahí consultando, si es que no les corre el modelo, si es que tienen problemas para modificar los parámetros, por favor, lean y traten de hacerlo primero ustedes y luego me van comentando, ¿sí? ¿Está claro? Pero primero lean, ¿ya? Primero vean cómo hay que hacer, inténtenlo ustedes. Y luego sí, si ya no podemos, ahí sí preguntamos, ¿sí? Pero básicamente es seguir la guía de lo que nos dice acá la práctica. Por favor, algo que me quieran decir, ¿cómo están con los temas de los proyectos, chicos? ¿Se fueron? ¿No dijeron chao? ¿Qué pasó? Aquí estoy, en mi caso con mi grupo todavía no hemos definido un tema como tal, porque realmente no sé hacia dónde apuntar. No tienen definido un tema como tal. Ajá. Ya. Entonces, sugieren que yo les ponga tema.
mí, si me da quizás un día más para consultarle al Está ingeniero bien. Herrera, quizás ahí pueda dar una respuesta. Está bien, entonces el otro grupo era Jonathan y Luis, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, mira, ¿Cómo va? estamos buscando temas Ya, a para... ver, entonces tienen hasta el día martes de la siguiente semana para presentarme el tema. Ya, gracias. Ya, listo. Entonces quedamos hasta ahí, chicos. Espero que la práctica haya sido bastante instructiva, que tengan un poquito más de curiosidad en esta parte de ir revisando qué es lo que está pasando en los modelos, cómo yo grafico los modelos. Miren que es diferente hacerlo solo como una máscara y ya entrar, porque en el tercer procedimiento ya ustedes van a modificar las características del transformador que está ahí. Entonces ustedes ya van a cambiar el número de vueltas, van a cambiar la fuente de alimentación con la que los están energizando. Así que traten de hacerlo, chicos, y traten de ver qué ocurre mientras que ustedes cambian un parámetro. No solo lo hagan y salió el resultado. Traten de ver qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando con ese circuito magnético? Esa es la razón de la práctica del día de hoy, de que ustedes puedan identificar qué pasa si yo modifico algo. ¿Qué pasa si yo conecto carga? ¿Qué pasa si yo desconecto carga? Hagan el ejercicio de volverlo a desconectar, por ejemplo. ¿Sí? Miss, en el otro curso sí alcanzó a hacer solenoide con bloques magnéticos, ¿o tampoco? Realmente en el otro curso yo no di la clase. Tuve un problema familiar y tenía una cosa personal y no me pude quedar en toda la clase. Con el otro curso hice la primera parte y a partir de eso se quedaron con el ayudante. Ah, ya. Sí. Fue consultado con los estudiantes en ese momento. De hecho, no les iba a dar clase y les iba a decir que se conecten el día de hoy, pero eran 7 estudiantes, así que tuve que avanzar lo que más podía yo hasta que el ayudante se me conectara. ¿Quién es el ayudante, Miss? Ay, Giancarlos creo que era, déjenme ver, ayer le escribí. Ya le digo. Creo que no apareció, o sea, no me ha mandado nada, mensaje, nada, creo. Espérame un ratito, déjame buscarlo. El ayudante se llama... A ver... Acá está. Giancarlos. El apellido ya te digo. El apellido... A ver, a mí me pasaron el contacto. ¿Quién me lo pasó? A ver, esto fue Ricardo. Giancarlo Barragán. Él es el ayudante de los laboratorios. Pero Miss, gracias. Ya. Chévere. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas saber quién es la ayudante? ¿Qué? ¿Estás inconforme con la profesora? No, cualquier duda de la parte Ya. que me dejó. Ya, listo, chicos, ya. Pasen bien. Que tengan un buen día. Buenas tardes. Hasta luego, Miss, Listo, cuídense. gracias, Ya. cuídese. Chao, chao. Pases bien. Gracias, mía.